Hola, mi nombre es Katia Alexandra Retamal. Y yo, Elena Tapia. Y están escuchando Cachai Política. Hola, querida Elena, ¿cómo estás? Bien, Catita, ¿y cómo estás tú? Bien, un poco cansada, pero bien. Bueno, bienvenidos a Cachai Política. A la gente que nos sigue de Cachai en francés, bonjour, bienvenue, merci d'être ici. Y por los que son nuevos a este podcast, me presento. Mi nombre es Katia Alexandra Retamal. Soy artista, actriz, autora y también una persona, bueno, activista, una mujer de izquierda radical y chilena, nacida aquí en Quebec. Creo que eso me resume quién soy. Y bueno, estoy aquí con mi compañera Elena Tapia, que la voy a dejar presentarse a ustedes. Bueno, yo soy Elena Tapia, soy chilena igual que Katy, pero del norte, soy ariqueña. Pero tú naciste allá. Sí, yo por eso sí, chilena norteña. Sí. Y yo llegué aquí a Canadá a los 8 años y viví 15 años en Winnipeg. Y después me vine para Montreal y he residido aquí desde que me vine. Bueno, viví un par de años en Chile porque hice el retorno. Uh-huh. No hablemos del retorno. Soy una mujer que ha estado toda la vida... bueno, soy hija de refugiados políticos, así que por eso he sido muy activista porque es parte de una herencia familiar. Y bueno, eso es lo que yo hago. Yo trabajo en administración y me gano la vida en eso. No soy actriz como Katy, bella Katy, pero trabajo porque tengo que trabajar, porque si fuese por mí, no trabajaría. Viviría de la política, sería mucho más interesante. Esa soy yo y como les digo, soy una mujer chilena y aquí estoy con Katy en este día tan especial para hacer este podcast. Este proyecto que tenemos muy a pecho, que le vamos a presentar, pero para seguir en la presentación de quiénes somos y qué es lo que nos llevó aquí, encontraba interesante preguntarte cómo llegó el activismo o la política en tu vida. Porque igual a mí siempre me pregunta la gente, pero, ¿tú por qué la política es tan importante? Que hablo de eso todos los días, o cómo se formó esa personalidad, que es tan parte de mi personalidad. Entonces te pregunto a ti, tú dices que tú eres hija de refugiado político, pero ¿cómo fue tu relación? ¿Fue tus papás que te llevaban o que te crearon esa conciencia de clase o ellos te llevaban a actividades de activista? O ¿cómo nació esa relación con el activismo y por qué sigues hasta el día de hoy en esa lucha? Bueno, tú sabes que cuando uno es hija de refugiados políticos, bueno, en primer lugar, cuando llegó el golpe a Chile, yo era una niña, ¿no? Chica, entonces, pero yo tenía un padre que ya era comunista, entonces toda la vida mi padre andaba en reuniones y nosotros andábamos con él, ¿entendés? Entonces, para nosotros, durante la campaña de Salvador Allende, mi viejo estaba súper activo, ¿cachai? Porque el Partido Comunista estaba súper activo con la campaña. Entonces, pues nosotros nacimos en una familia comunista, de abuelos comunistas. Entonces, nosotros vimos de generación en generación. Entonces, cuando llegó el golpe y mi padre se fue preso, uno como que ya tiene una tendencia cuando uno sale de un país exiliado, entender la importancia de... Claro, entendía. Entonces mi viejo, cuando nosotros llegamos, bueno, primero estuvimos en el Perú un par de meses y después llegamos aquí a Canadá. Ahí te das cuenta también de una realidad de lo que pasa aquí. Entonces, cuando niñas, sí, pues, yo creo que todos los chilenos que llegaron en esa época, los hijos pasaban a ser activistas porque era tan importante preocuparse de la vida de lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Uh-huh. Estaban matando gente, estaban torturando, gente estaba desapareciendo. Entonces, era como que tu familia estaba metido en eso, en actividades. Fue una cosa de que le pasó a todos los chilenos, éramos muy activos y fue un periodo muy hermoso. Y ahí nace el activismo conmigo. Uh-huh. Para ti, de lo que yo escucho para ti, ¿tú sientes como que no te daba de otra? ¿Como no tenía otra opción? Sí tenías opciones, pero tenías la pasión, ¿no? Porque venían de tu familia, una pasión de poder participar, ayudar. Era positivo. Era positivo y más encima que teníamos una juventud muy maravillosa porque yo
venía de padres comunistas, entonces mi viejo era militante de ese partido y nos metió en las juventudes, ¿no? En la J. Entonces, cuando ya estaba en la J, empecé a aprender de lo que se trata, ser militante de un partido. Y también es súper interesante porque va a ir creciendo, ¿no? Tú pololeás en la J, tú crecí en la J. Entonces, tiene cosas muy maravillosas. Y bueno, y ahí empecé también a entender las situaciones políticas de este país y te vas también interesando en las cosas políticas que están aquí actuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, de muy joven. Creo que nací. Uno dice, a veces yo me pongo a pensar, ¿cuándo no fui comunista? ¿Entendí? Entonces es como que una cosa así, a lo mejor esto fue todo. Esto es tu vida, está encarnado en tu sangre, ¿no? Entonces, ya a mi edad, ya como que no podrías ser otra cosa. Porque eso te iba a preguntar también, porque yo me acuerdo que la gente me decía mucho en mi familia o gente mayor que yo siempre me decía, porque tú eres joven, por eso eres de izquierda, pero vas a ver cuando vas a crecer, esas cosas va a cambiar y te vas a poner más al centro o hasta de derecha. Lo que ha pasado con mucha gente, pero conmigo al contrario. Bueno, no me veo envejecer y cambiar mi línea de valores políticos. Entonces, supongo que para ti fue lo mismo, que no hubo un momento en donde cuestionaste ser de izquierda o mismo a tu partido. Algo como que, o hubo un momento en donde tuviste más, que pusiste eso en duda o que tuviste más fuera de la política, o siempre fue así. Bueno, en mi caso era difícil estar afuera de la política porque era parte de nuestra familia de herencia. Nosotros somos todos de una familia del PC, ¿entendí? Entonces, pero si uno se cuestiona ciertas cosas cuando uno es adolescente, por ejemplo, tú vas a ir periodo, eres una niña, vives ciertas circunstancias de ese momento en tu vida, después te conviertes en adolescente y pasas por otras cosas que tú estás en un país donde te pueden suceder cosas en la escuela, cosas así. Y yo tuve muchas experiencias en la escuela, a mí me echaron de la escuela por ser muy de izquierda, ¿entendí? Entonces, y era una niña. Entonces, ¿y cómo pasó eso? Porque cuando entré a la secundaria yo era muy agresiva en lo que yo pensaba, entonces yo ataqué a un profesor que dijo, bueno, justo el profesor dijo que Che Guevara era un criminal, entonces yo le dije, ¿qué? Los criminales son ustedes. Wow. Y entonces ahí en ese momento alzarle la voz a un profesor en una escuela, era mi primer año de secundaria, bueno, y me echaron, ¿entendí? Y ¿qué voy a ponerte a pelear por eso? Y me fui a otra escuela, ¿entendí? Wow. En la cual yo pienso que fue lo que mejor podían haber hecho conmigo, porque yo fui a una escuela donde había muchos niños que pensaban como yo, porque era una escuela alternativa. Entonces fue muy simpático, viví una experiencia muy bonita y yo no me arrepiento yo estaba en una escuela que era para niños de mucha excelencia y yo no tenía ninguna cosa de excelencia. Yo no era una niña súper revoltosa, tenía problemas de aprendizaje porque tenía dislexia. Así que esa escuela en realidad no era para mí, ¿entendí? Mi hermano, por supuesto, podía exceler en esa escuela porque él era bueno, mi hermano era súper habiloso, pero yo tenía problemas de aprendizaje, entonces nunca iba a llegar. Así que fue lo mejor que me podía haber pasado, ¿entendí? Y en la otra escuela encontré grandes amistades y que todavía las tengo. Entonces yo pienso que esas son cosas las cosas pasan en la vida porque tienen que pasar. Pero cuestionar como militante o a mi partido o en lo que yo creo, no. Siempre he pensado que estoy en el lugar correcto y siempre he pensado que la lucha que yo tengo es correcta. Y supongo también, porque te digo si lo pusiste en duda, pero también hay algo que si no cambiaste, no es porque no piensas en eso, pero también porque la experiencia de la vida te va confirmando también tus decisiones y tu posición. O sea, no hay nada que te pasó en la vida o de lo que te informaste que te hizo decir, quizás no debería ser de izquierda. Porque a mí eso es lo que me pasó. La gente que dice, vas a ver cuando... Bueno, todavía estoy esperando el momento que me llegue una información o una experiencia de vida que me diga, quizás no quiero ser de izquierda. Hay algo como que justamente es el contrario. Más experiencia de vida tengo en el trabajo o como justamente como artista, de estar en ese medio, de ver el estado del mundo. No hay nada ni nadie que me vino a cambiar
la trayectoria política que tengo que son de estar bajo los valores de la izquierda. No, porque uno es de izquierda porque uno quiere progreso social para todos, ¿no? Justicia social. Yo vengo de una familia que siempre estuvo recibiendo gente, ayudando gente. Uh-huh. Entonces, compañeros, amigos, gente, tú sabes que cuando nosotros llegamos venía llegando gente, había que ayudar. Cuando uno llegó te ayudaron, después uh-huh. cuando uno ya estaba, hacía lo mismo. Entonces, y cuando fui mamá, yo no me casé con un chileno, me casé con un italiano. Entonces, para mí, también mi familia no vivía aquí, se habían ido ya. Entonces, para mí fue muy... Yo nunca voy a decir... yo siempre estoy agradecida a mi ex marido por haberme aportado su cultura, uh-huh. porque eso también te hace ver cómo vive otra cultura, uh-huh. Otras personas de otro país que también emigró a este país, ¿cachai? Y que tienen otras ideas. Entonces, eso también, vivir con la familia de mi ex marido, también me hizo sentir de que sí, pues yo tenía que ser comunista. Yo tenía que ser de izquierda, no podía no serlo. Como mismo confrontada en otra cultura es como... Y fue difícil porque tampoco era que también fui muy rechazada en esa familia, ¿entendí? Entonces... Pero pienso que... ¿Por tu posición política? Sí, muchas veces por eso. Pero como soy una mujer... bueno, Domenico nunca me dijo que no podía hacer o no hacer lo que yo siempre me dejó hacer. Entonces... Pero eso también causó muchos problemas con nuestro matrimonio. Entonces siempre yo luché contra eso. Entonces yo pienso que eso me fortaleció también, ¿entendí? Y hoy día yo soy una mujer divorciada, pero tengo una buena relación con el padre de mis hijos porque hemos llegado a una edad también que uno empieza a madurar, entonces si no maduré ahora no voy a madurar nunca. Pero tenemos nunca vamos a cuestionar y hemos dejado que nuestros hijos... Yo nunca le dije a mis hijos, mi marido era una persona que creía en Dios, yo no creo en Dios, yo soy atea. Uh-huh. Pero siempre dejamos de que los niños pudieran decidir por elegir, ¿cachai? Que elijan. Él le mostró sus cosas, yo le mostré las mías y los cabros han decidido uh-huh. por ellos mismos, ¿no? Porque uno no le puede decir, yo quiero que mi hijo sea un médico, yo quiero que mi hijo sea aquí. No, los niños son personas independientes, uh-huh. son un ser, entonces, y que ellos se desarrollen y decidan cuál es el camino que ellos desean, uh-huh. ¿no? No tienen que ser como uno, ¿no? ¿Dónde iba a ir con eso? Entonces, todo eso es tu... yo de la No dudar. Y encuentro interesante lo que dice también de decir como, tus papás, pero también como recibían a la gente y estar en otras culturas. Yo personalmente, como mi abuelo era del Partido Socialista en Chile, y mi abuela también se decía socialista, pero nunca fue una conversación en la casa. Yo sabía que eran de izquierda, pero nunca me hablaron así ni de partido político o realmente de política por sí. Pero con los valores que tenía mi abuela, de la manera que ella era con la gente, son valores de izquierda. Y como que fue solo natural para mí. De entender también por qué mis papás llegaron aquí, o sea, por qué no estamos en Chile, por el golpe de Estado. Entonces, igual como niña, de entender la dictadura, fue al tiro de ver, ok, la derecha son los malos y la izquierda son los buenos, con mi ojo de niña, o sea, era como los malos y los buenos. Lo que tú pensabas, claro. Y de ahí, de esa posición, después creciendo, se fue desarrollando mi pensamiento crítico y también por ser hija de inmigrante, de ver, de ser de la clase trabajadora, de ver cómo mis papás tuvieron que trabajar para salir adelante y de ver esa diferencia de clase económica también, tuve una conciencia de clase desde muy pequeña. También por haber vivido en la prairie, donde había justamente casa con gente con mucha plata y gente que venía de llegar. Entonces, de estar y de ver eso... los dos mundos diferentes. Los dos mundos...
ir en la casa de una amiga que tiene una mujer que hace el aseo y yo hacer el aseo en los fines de semana con mi papá, era como, ok, ¿por qué? Y recuerdo que siempre fui una persona muy curiosa también y que hacía muchas preguntas. Y recuerdo también que mismo como cuando chica le preguntaba a mi abuela, pero ¿por qué la gente que tiene mucha plata no distribuye la riqueza para que la gente que no tenga que comer pueda tener algo? O sea, era como... Es algo para mí que mismo si no tuviera ningún conocimiento o ninguna información política, la persona que yo soy con mis valores humanos, soy una mujer de izquierda, ¿entendí? Y para mí eso también era el alma de mi abuela, mi abuela no fue al colegio, no era una mujer de mucha educación así... Claro, como mucha gente pero siempre hablaba de justicia, de perdón, de cocinaba pan que yo tenía que ir a dar a los vecinos que no le faltaba pan, pero ella en su manera de ver la vida era todo el mundo, si yo puedo compartir la comida y ayudar a la gente. Y creo que luego, o sea, siempre fui... me acuerdo la primera vez que fue una protesta, fue uno del mejor día de mi vida. Dije, oh my God, qué increíble fue. Dije, y yo me acuerdo que porque fuimos con el colegio y era una marcha así súper tranquila, era una marcha así como para, creo que para la tierra o no sé qué. Y yo recuerdo caminar en las calles y decir, pero ¿por qué no hacemos eso más seguido? ¿Por qué no hacemos eso para las otras cosas? Y recuerdo que justamente en la secundaria después yo me informaba de las marchas y le pedí a los profesores, perdón, ¿puedo tomar un minuto de la clase? Y escribía en el pizarro, hay una manifestación tal día, tal hora. Los estudiantes no les importaba nada, no estaban ni ahí, pero yo así como creyendo y no me acuerdo por qué era, pero recuerdo también haber puesto el número de teléfono de un diputado. Dice, hay que llamar para que no pase esta ley. Estaba en secundaria 4, que no sé. En fin. Entonces siempre fue algo presente en mí, pero no era mi vocación. Que de hecho estoy interesada, después te voy a preguntar pero bueno, mi vocación siempre fue ser actriz. Y bueno, fui al colegio de teatro y me gradué en 2019. Lo cual coincidió con el estallido social en Chile. Y para mí siento que fue un momento decisivo en mi vida personal como activista, pero también como artista. Cuando llegué, de hecho, ahí nos conocimos en las calles. Me acuerdo que alguien, que ahora de hecho es mi mejor amiga, puso en Facebook, si quieren leer un texto durante la protesta para Chile, mandar el texto. Y dije, sí, ok. Y me empecé a escribir y me presenté y leí el texto. Y recuerdo que tú me viniste a ver y dije, tenemos que trabajar juntos. Así como... Y de ahí creamos Chile Despertó. Empezamos nuestra relación activista. Y de amistad también, porque todavía hasta el día 2026 estamos todavía juntas. Pero en ese momento hubo un cambio. Creo que fue decisivo que eso pasara justo cuando salí del colegio, o sea, de la universidad, porque me hizo entender que el amor que tengo por mi arte es inmenso y en mi vocación, en mi sueño que siempre quise ser, pero mi identidad, más allá de mi identidad artística, es mi identidad política y mismo más allá de mi identidad cultural, en el sentido de que entendí, bueno, de uno me sentí más chilena, entendí lo chilena que era en la lucha, también por ver cómo la gente que manifestaba no me veía como una gringa, me veía como una chilena, o nadie ponía eso en duda. Y justamente de pensar que esa es mi gente, la gente que lucha por las mismas cosas que yo, que puede ser colombiano, mexicano, hasta quebecois, porque hay quebecois por supuesto que son progresistas, que están en cada protesta, y esa gente es más mi gente que el actor de hijo millonario que hace teatro de diversión, ¿cachai? Y cambió mi manera también de trabajar mi arte, el tipo de texto que quiero hacer, el tipo de performance que quiero hacer y cómo me posiciono en el sistema capitalista que está también en el mundo artístico. Todo eso para decir de que
como persona y como artista, yo decidí también lanzar este podcast, el podcast que se llama Cachai, que lo lancé en 2020, que al principio era para crear una comunidad latina en Quebec, en francés, porque encontraba que no teníamos ese espacio cultural para encontrarnos y hablar de cosas que nos une. Y luego con todo pero ahora, hace poco, tuve como un momento de, no sé si es la edad, ya voy a cumplir 35, pero como de crisis identitaria de como, ok, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? En este momento que siento que es una crisis también mundial. Con todo lo que está pasando en las noticias, con el genocidio en Palestina, con las elecciones de un fascista en Chile, en Argentina, de ver todas las situaciones que está pasando al internacional y cómo yo me posiciono como persona, de decir, yo elegí tener una vida donde donde uso mi voz, que sea en un escenario o en un podcast. Entonces me dije, tenemos que hacer algo y me gustaría crear una plataforma que con un podcast es una herramienta para la izquierda. Y bueno, de ahí surge este proyecto. Surge esta idea, porque también te invito a que compartes con nosotros, porque una conversación que tuvimos tú y yo después de las elecciones. Ay, Dios. donde lloramos. Donde lloramos mucho, pero en donde tú me dijiste, ¿qué podemos hacer? O sea, háblame de ese sentimiento y de esa realización que estamos haciendo las cosas mal y que eso es el punto de que ahora, ¿cómo hacerlo de otra manera para que... Bueno, que tú sabes que en realidad uno se cuestiona muchas cosas, porque en realidad estamos en un momento no solo de una crisis mundial, sino de una guerra, puede estallar una guerra, porque sí. Y la guerra que hace los Estados Unidos contra nuestro país, y no solo Estados Unidos, que Israel también, de apoderarse de nuestras tierras y de pescar o de imponer al fascismo en nuestro territorio para lo que apoderarse estuvieron haciendo desde hace tiempo, pero ahora ni se esconden. No, pero fuera especialmente en ese sentido, que lo están haciendo de una manera muy asquerosa y sin vergüenza, ¿entendí? Uh-huh. Y si la gente no se da cuenta, no puedo entender cómo un ser humano no se puede dar cuenta de qué es lo que está pasando, ¿entendí? Pero fuera de eso, nosotros también durante las elecciones vimos que nosotros no tenemos mucho espacio donde podemos conversar acerca de nuestra comunidad, ya seas colombiano, chileno, peruano. Entonces, abrir estos temas es importante porque, especialmente aquí en Montreal, que nosotros somos una ciudad multicultural donde tenemos muchísimos países latinoamericanos que podíamos estar todos unidos y hacer cosas muy maravillosas, no lo tenemos porque estamos cada uno en su rincón. Y dividido, separado, no hace la unidad. Yo creo que tenemos que unirnos y tenemos que buscar los espacios para poder hacerlo. Entonces, ahí empezó este tema de que estábamos conversando acerca de poder hacer un podcast para donde pudiéramos educar, informar uh-huh. y activarnos y tener un espacio de comunidad donde pudiéramos compartirlo con todos nuestros compatriotas cercanos a nosotros, con nuestro pensamiento, para que pudiéramos también educarnos, porque educarnos no es que yo sé todo lo que pasa en Colombia, ¿entendí? No, pero educarnos nos incluye a nosotras también, porque eso, haciendo este programa también nosotras vamos a aprender. Vamos a crecer, vamos a aprender y conjuntas, ¿entendí? Y cuando vamos a traer gente a hablar con nosotros o ya sea de otro país, los vamos a ir enriqueciendo todos juntos. Entonces esto ayuda a que también abrir los espacios para que otros jóvenes, mucho más jóvenes, o gente más joven que tú, Katy, que tú eres mucho más joven que yo, pueda venir a aportar sus experiencias y también su historia.
Sí. y otra gente de mi edad que vivieron cosas como la que yo viví, una dictadura. Entonces, y eso ayuda a que nosotros podamos crecer, y es una de las razones por qué queríamos hacer este podcast. Como tú también tenías otras ideas, como tú eres una maravillosa, yo siempre digo, ella siempre está en los 11 en el parque y hace cosas maravillosas, y yo digo, bueno, sin la Katy tiene que estar en este proyecto porque es una persona que cuando actúa te haces tocar el corazón y te hace caer las lágrimas. Entonces yo pienso que con la mejor partner que yo puedo tener en un proyecto así es Katy, porque me llena de emoción trabajar con alguien que es mucho más joven que podía ser mi hija y que es tan brillante. Entonces, y como ella, hay muchísima gente brillante en esta comunidad que tenemos que rescatar. Es solo que no sabemos dónde están. Pero los vamos a encontrar juntas. Exacto. En este podcast vamos a encontrar mucha gente maravillosa, talentosa, con grandes cosas que aportar. Y esa es la razón por qué queremos hacer este podcast, porque queremos o sea, el podcast es una de las herramientas. Tenemos otros proyectos también, y muchas gracias por las flores. Pero creo que eso también, como lo decía de mi arte, bueno, porque también hacía muchas performances políticas, hubo también como esa realización de que el arte también, o sea, no siempre lo supe, o sea, yo también crecí con Víctor Jara y también mi tío, que era un cantante revolucionario, Miguel Castillo. Siempre supe que el arte era peligroso y era importante y puede ser una herramienta política. Siento que no se usa aquí para nada en Quebec y es muy difícil ser artista teniendo esa conciencia política. Pero me vino a la realización de que para hacer la revolución que tanto queremos, se necesita a todos. Se necesita a la gente que va a las protestas, se necesita los artistas, se necesita la gente que va a... que tenga que trabaja esa en un energía, centro social, que trabaja en una albergue, que trabaja con la gente de la tercera edad. Se necesita toda la gente que aporta porque quiere una mejor sociedad, quiere una mejor comunidad. Exacto. Un buen vivir. Y es de decir que ese sentimiento de impostor o de decir, es que yo no sé, o yo... Porque mismo cuando yo empecé y decía, pero... ¿cómo yo voy a hablar si yo no viví la dictadura, yo no nací en Chile, yo no viví en Chile? Pero todo eso te bloquea tú puedes aportar de cualquier manera. De mil maneras. Y tenemos que creer en nosotros y creer en el otro también y crear esa comunidad, porque lo que tú dices... El respeto, el amor. Exacto, porque tú dices eso de todo lo que tengo, pero la verdad... tú me inspira mucho a seguir y creo que nuestra relación es un ejemplo de lucha en el sentido de que cuando me es más difícil para mí, o sea, si tú dices que yo te inspiro, pero tú me inspiras también, y en esa relación que tenemos, siendo solo dos, ya es más fácil, porque yo hacer el podcast sola, no sé si sería capaz, ¿cachai? Pero ya de ser dos y tener esa pequeña comunidad de dos personas, ya las cosas se hacen más fácil. Y creo que eso fue un punto también de quiebre que desgraciadamente tuvimos que abrir los ojos y ser honestos con nosotras mismas y de decir, la comunidad chilena o de izquierda, bueno, la izquierda está dividida y en un momento en donde la extrema derecha está más unida y más fuerte que nunca. Y sobre todo aquí, la comunidad, no tenemos esa comunidad política. Tenemos una comunidad a veces para un festival de salsa, ahí está lleno de latinos. Pero es verdad. Pero cuando se trata de cosas... nosotros como chilenos van a una fiesta, ahí comer van todos a bailar, cumbia, tú le das el discurso y todos, jajaja, que muy lindo, como sea. Pero más allá hacen a su casa y después no pasa nada. Y la otra cosa es de darse cuenta que ese trabajo de conciencia política se tiene que hacer todo el año, porque es la realización también que nosotros siento que vimos con las elecciones, con la campaña de Janet Jara, que tuvimos todas las buenas intenciones del mundo, pero llegar un grupo de desconocidos a un momento de la elección cuando nunca jamás nos hemos visto, a ciertas personas sí, pero
que no sabemos si nos caemos bien o hay personas con cierto ego o bueno, mucha división. ¿Qué es lo que causó? Que no hicimos nada. Seamos honestos, no hicimos lo suficiente de lo que queríamos hacer con esa campaña, al menos aquí en Montreal. Y después el de ver cómo... ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes una comunidad donde tú no dejas el espacio para que la gente o los jóvenes, porque tú no el problema es que tú tienes que crear el espacio para que otros vengan y aporten y tengan el derecho a voz y voto. Tú tienes que tener un espacio donde esa persona se sienta bienvenida y bien recibida y bien respetada. Tú tienes que tener un espacio donde tú puedas sentirte bien alrededor de los demás y sentirte como que si eres parte de algo, porque si tú entras a una actividad y no te hacen parte de esa, exacto, entonces tú no puedes crear tu espacio porque nadie te está escuchando. Sí. Y yo pienso que una de las cosas que falta, no pienso que les pasa solamente a los chilenos aquí, sino que pasa en muchas comunidades, en muchas culturas, de muchos países, es porque a veces tenemos la tendencia de pensar, no, yo me lo sé todo. No, es que tú no lo sabes todo. Tú tienes Pero que dar... ¿dónde vas a aprender? O sea... Entonces, cuando tú tienes que... Para abrir una comunidad, para hacer un espacio donde todos podamos aceptarnos, respetarnos y querernos, es de que las cosas más importantes de una sociedad sean las cosas que nos unan. Uh-huh. Entonces, a veces la gente pierde ese concepto. ¿Cuáles son las cosas que los unen a nosotros como seres humanos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros queremos lograr para un mejor futuro, para un mejor vivir? Entonces, en ese momento, cuando nosotros podamos hacer ese espacio, yo creo que puede existir una izquierda que tenga ese sentido de decir, ok, estamos unidos porque estas son nuestras causas principales, el resto no son tan importantes porque son importantes ahora. Ahora, ¿entendí? Porque cada partido tiene sus cosas, sí, sus principios, tienen su, ¿cómo se puede decir? Sus programas, lo que tú queráis decir. Pero en realidad, si yo puedo decir ya, tú soy del PC, tú soy del PS, tú soy del PPD, de lo que tú seas, de cualquier partido que tú pertenezcas, las cosas que nos unen debían ser las cosas más importantes de la lucha social nuestra. Sí. No las cosas que nos separan. Y esas cosas hay que discutirlas antes de las elecciones. Porque también es mal conocer el ser humano de pensar que simplemente vamos a saber trabajar en comunidad, porque en el sistema capitalista en que estamos no hay ningún lugar en donde nos enseñan a realmente vivir en comunidad. Y ese concepto de comunidad, de hecho, se fue perdiendo en los años. Y yo fui testigo en estos pocos años que estuve en el activismo, lo vi con Chile Despertó en el estallido, y no solo con nuestro grupo, que empezó como 30 personas y terminamos 4 o 6, pero también... Con los otros grupos que también todos se formaron. Hubo muchos grupos, o sea, empezó un grande grupo y después hubo como 10 grupos. Si escuchan un lobito, es mi perrita, porque estamos grabando en mi departamento. Entonces eso, y también recuerdo que la primera vez que nos juntamos para las elecciones de Chile, que bueno, nombré Jan Jara por la gente que no son chilenos, era la candidata de izquierda, y queríamos hacer una campaña para generar los votos tanto aquí como en Chile. Y bueno, tuvimos un primer encuentro donde había mucha gente sentada a la mesa, y en donde esa misma gente nombró el problema de decir, ¿por qué no hay jóvenes? ¿Por qué somos siempre los mismos? Y yo recuerdo que una de mis primeras intervenciones fue de decir, por favor, tratemos de trabajar de manera distinta esta vez, de trabajar juntos y de justamente, como tú dices, de enfocar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Porque si trabajamos todo este grupo juntos hacia la misma dirección, ahí va a funcionar. Y nos resultó, porque creo, otra vez, que no era el momento de aprender a trabajar juntos. Esa comunidad, si no tenemos esa unión, tenemos que dejar de quejarnos que no existe y crearla. Porque de buscarla no está. Te lo digo, o al menos aquí no está, no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que tomar las iniciativas para crear ese grupo y para volver a encontrarnos, porque eso te lo digo mismo fuera de
hablamos mucho de la realidad latinoamericana, pero es un problema de la izquierda y de cada activista con quien hablaba me decía, en esta situación de crisis, con todo lo que se viene, la primera cosa que hay que hacer es crear comunidad, porque es cuando vamos, si justamente cuando viene un estallido social, una crisis o lo que sea, estar preparado. Tener una preparación. Va a ser muy tarde de unirnos en ese momento. Hay que saber, hay que tener los números de teléfono de la gente que sabemos con quién podemos contar. Hay que saber quién es bueno para escribir, quién es bueno para organizar, quién es bueno para cocinar. Hay que tener todas esas cosas ya listas. Y el momento, como lo decíamos, con la subida, si la gente, y también, bueno, si la gente no se da cuenta de cómo está subiendo el fascismo, con este podcast lo van a saber. Pero yo pienso que todo el mundo lo sabe, porque mira lo que... No, créeme que desgraciadamente hay gente en que Colombia vive... se quiere imponer la derecha, ¿entendí? Y con la ayuda de Estados Unidos. Luego vienen las elecciones del Perú, también vienen en junio. Sí, pero desgraciadamente te confirmo que hay gente que cuando yo hablo de fascismo piensa que estoy viviendo en un mundo de fantasía. Exacto. Y como soy artista, ay, esto no es una tragedia. Exacto. Ya me tienen categorizada como no te preocupes, que vivo en un mundo. Todos estamos categorizados en alguna cosa como si somos una especie loca. Pero la realidad es que sí, el fascismo está subiendo. Tanto y nombramos mucho los Estados Unidos, con Trump, con ICE y todo lo que está pasando, pero mismo aquí en Canadá y la subida del racismo, o sea, hay muchas cosas que nos hace sentir que estamos en un momento decisivo y muy grave de la humanidad. Entonces es ahora, o sea, era ayer, ¿cachai? Que teníamos que crear esa comunidad. Entonces, para nosotras de crear el podcast es también en reacción a la falta de unidad, que tanto que gritamos el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, hay que crear ese pueblo, hay que crear esa unidad y no solo a los momentos de elección o del 11 de septiembre o lo que sea. No, pero mira, cuando yo con la cosa de Palestina, tú miras de todos los países y el país que sí se ha tirado en huelga o que ha hecho así cosas así maravillosas que a mí me orgullecen mucho es Italia, ¿cachai? Italia ha hecho movimientos donde los cabros paran todo, paran el puerto, paran todo y eso yo lo encuentro maravilloso, ¿entendí? Para la Europa como están hoy día, porque Europa es muy fascista, ¿entendí? Sí. Entonces... eso llama de que si hay gente que está despertando, entonces esto es bueno hacerlo ahora porque pienso que es el momento donde estamos en una crisis, crisis donde no sabemos si la humanidad se va a salvar. Exacto. Entonces el planeta se está muriendo, la extrema derecha está ganando por todos los países. Hay programas justamente o sea, van a raptar un presidente en Venezuela, o sea, hay tantas cosas que, y justamente... Y eso es cuestionable, cómo lo hicieron tan fácil, ¿entendí? Exacto. Pero ¿quién se vendió? ¿Qué es lo que pasa? Hay tantas preguntas, entonces, esto es bueno porque así vamos a ir informándonos, vamos a ir... y vamos también, porque también tenemos no solamente este podcast, sino que vamos a tener lugares donde vamos a poder hacer otros conocimientos, ¿no? Si me permite, les voy a nombrar los puntos, que ya empezamos con uno que es de crear comunidad. Voy a nombrar los puntos que son de las razones por las cuales decidimos hacer este podcast y podemos conversar de esos temas más libremente. Pero bueno, al principio, como les dije, en la realización de qué es lo que podemos hacer y la primera respuesta fue empezando a crear comunidad. Creo que también mismo para la gente que ya son de izquierda y lo que me pasa a mí con otro podcast que escucho en francés, solo de escuchar a alguien que te confirma las cosas que tú crees, o sea, mismo si no aprendes nada, hay algo que te hace sentir menos sola y que te da esperanza a seguir la lucha, y lo cual es muy importante porque es fácil sentirse como impotente y decir ya I give up, ¿cachai? Entonces, bueno, crear comunidad. El otro punto era de dar voz a la izquierda, porque tenemos que reconocer que la mayoría de los medios, que sea aquí en las redes sociales o en la televisión, los diarios son dirigidos por la derecha. Y también descentralizar la información de las luchas. Y a eso voy como
viviendo en Montreal tenemos acceso a lo que se llama la multiculturalidad. Pero también como activista, uno se da cuenta de que luchar por Palestina o luchar por Venezuela o por Colombia es toda la misma lucha al final. Y hay algo justamente al nivel de la información que estamos bombardeados de información y al mismo tiempo estamos más desinformados que nunca. Y de dar accesible a la información es un gesto político que es muy importante. Entonces nosotros decidimos como de salirnos un poco también de la comunidad chilena y de crear un espacio que su identidad sea más en la posición política más que cultural, y así poder incluir todas las luchas y de poder ser. Nos gustaría que Cachai Política sea un espacio donde se pueda hablar de qué es lo que está pasando justamente en este día que estamos grabando el podcast. Son las elecciones en Colombia. Se vienen, como tú dijiste, las elecciones en Perú. Vamos a hablar de lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en la Patagonia, en Argentina, Bolivia. en Cuba. Justamente hoy día vengo de una marcha por Cuba, ¿entendí? Entonces son toda esa información, porque a veces es como no sé cómo se dice en español, pero overwhelming, de como de decir, ok, voy a ir a buscar mi canal de información cubano, mi canal de información mexicano, mi canal de información, pero aquí queremos crear un canal de información donde tengamos acceso a la mayoría o sea, tratar de hacer un 360 de información de la lucha latinoamericana, y también como inmigrante aquí en Quebec, porque también aquí estamos viviendo cosas como latinos que nos toca y que influencian también los países del sur, como que aquí están financiando el genocidio en Palestina. Entonces, ser un lugar centralizar de información y dar, y como le decía, dar voz a la izquierda, centralizar la información y crear una comunidad. ¿Tú cómo ves eso de la voz de la izquierda en los medios? ¿Tú sientes que, justamente tú que tienes mucho más experiencia que yo, tú has sentido que esa voz, esa libertad de expresión o discurso de izquierda se estuvo apagando o escondiendo en los años? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, con nosotros sí, pero yo pienso que otros partidos, así como el Partido Comunista Canadiense, que ha crecido, han tenido un despertar, no tampoco tan gran despertar, pero es un comienzo donde tú ves más juventud. Tú sabes que el año pasado, cuando estuvo la marcha la marcha de los trabajadores, el año pasado yo vi tantas juventudes comunistas en la marcha con sus banderas rojas, de diferente, porque hay muchos partidos aquí de izquierda o progresistas o del Partido Comunista aquí en Canadá, pero era la primera vez que yo veía tanta juventud en la calle. Entonces, ahora que la vivienda, el problema de la vivienda, el problema de los salarios, el problema de todos esos problemas de la sociedad que empieza a afectar a la juventud, la hace despertar, ¿no? Sí, pero lo que yo te digo es el acceso a la información y el discurso de la izquierda, porque el sentido, falta muchísimo, diciendo no tenemos. Pero yo personalmente, o sea, justamente el 1 de mayo también, o sea, este año también yo fui a la marcha y ahí conversé un poco con el Partido Comunista de aquí y compré una revista y todo, pero si no, o sea, es que no sabemos. Pero el punto es que en los medios tradicionales no se habla, y menos de comunismo. Pero no se habla de izquierda. No, porque los cabros fueron cuando fueron a la elección aquí, en la universidad, ellos fueron a la Universidad de Lucam, y a ellos no los dejaron hablar, po. Exacto. ¿Entendí? ¿Cachai? Porque ellos eran un partido que no había sido invitado. Entonces, en ese sentido, por eso esto es un... Pero nombras el Partido Comunista, pero te diría que es algo general de la izquierda, que fuera de la izquierda ideológica. La izquierda ideológica, y a lo que voy, que son ideologías que yo también adero,
Pero la gente que se va a decir, justamente los artistas que van a decir, yo soy abierta a la comunidad LGTBQ, o yo soy abierta a los a las trabajadoras del sexo, bla, 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 que son más la ideología, ellos van a tener cierta plataforma o lo van a invitar así en un canal de televisión para hablar un poco de su proyecto. Pero si esa misma persona o una persona que va a hablar de una economía de izquierda, de una reforma o de una crítica del gobierno, jamás. Y ni siquiera como artista. Y eso para mí fue un wake-up call. ¿Cómo se dice? Un despertar. Un despertar. Que fue como, oye, estoy en un país del primer mundo. Estoy en un país donde siempre se habla de la libertad de expresión. Y soy un artista. Soy un artista que puedo escribir y decir lo que yo quiero, se supone. Y yo como artista me di cuenta que si hablo de cualquier cosa, de conciencia de clase, del genocidio o de política, o solo de política, pierdo contrato o me hacen callar o puedo perder mi agencia. ¿Cachai? O sea, hay y de darme cuenta que no hay ningún artista. Entonces no existe la... Exacto. Entonces la libertad de expresión es como sí puedo hablar de mi sexualidad en un podcast, pero no puedo hablar de política. Entonces, ¿qué es eso? Y bueno, hablo del podcast porque justamente para mí el medio del podcast es, primero, aquí nadie nos financia. Yo trabajo mucho. Yo también. Me tuve una platita de extra y decidí comprarme micrófono, cable y todo lo que se necesita para tener un mínimo de lo que se necesita para hacer un podcast, para no estar en un estudio que me va a censurar y que tengo que pagar y que tengo que responder por la gente que subvenciona esas cosas. Porque eso es lo que pasa mucho con los medios, es que los medios están financiados por compañías que tienen intereses políticos y económicos y que por lo tanto no te van a dar esa libertad de expresión. Por eso en Chile está la voz de los que sobra, que tuvieron que independizarse. Exacto. Porque si no podían decir lo que ellos querían porque eran censurados. Y Freddy Stock, que ahora también lo censuraron y ahora están haciendo su cosa igual que la voz de los que sobran para independizarse y poder decir lo que ellos quieran decir, porque si no pueden, porque no hay tan poco, ese problema, son tan pocos los lugares y espacios. Exacto. Hay, pero muy pocos, ¿entendí? Pero no hay en el sentido que no hay en los medios, ¿cómo se dice? No es general, pero... de la sociedad, no hay. No hay. Por eso tienen que ser independientes. O sea, en la tele, si tú ves cualquier canal de tele, no hay ninguno. Y eso lo peor es que la gente de derecha está hablando, la gente de izquierda, la izquierda. Bueno, ¿dónde está esa izquierda? La izquierda tiene que tener sus propios canales independientes porque si no, no es verdad que podemos pasar la información. Y mismo cuando tratamos de tener esa voz en las redes sociales... Mira, Israel compró TikTok y el día siguiente hubo muchas cuentas de influencers, digamos, que fueron cerrados. Censurados. Y también con toda la cuestión de los algoritmos, hay que saber a quién pertenece esa compañía. O sea, hay también mucha plata que está puesto en esas redes sociales para tratar de callar la voz de la izquierda. Pero nosotros igual tenemos que, aquí en este programa, mencionar los lugares donde hay, ¿cachai? Por ser como la Radio Nuevo Mundo, que todos los domingos tiene sus programas para actualizar lo que está pasando en el gobierno, ¿cachai? Uh-huh. De Chile. De Chile. Tú tenés La Voz de los que Sobran, tú vas a tener Freddy Stock. Que también de Chile. Que también de Chile. Son también de Chile. Y también podemos, porque como vamos a hacer una cosa de comunidad con otros países, vamos a poder también dar información de lo que las personas que nosotros vamos a traer para que vengan a conversar de sus países, también nos pueden dar la información donde nosotros podemos ir a buscar información de otros canales y así... Eso cuando uno empieza a hacer una red de conocimiento y de lugares donde uno se puede informar, uno también está dando información para que esa gente la vaya a buscar y eso nos ayuda a que vamos creando una comunidad de izquierda de movimiento social donde nosotros podamos tener accesibilidad a las cosas que necesitamos como herramienta para seguir en este movimiento y hacerlo crecer y fortalecerlo. Eso es lo que nos falta, ¿no? Porque a la izquierda les falta lugares de espacio donde nosotros podamos... decir lo que sentimos, poder exponer nuestra posición
y también hacerle saber a la gente que existimos, que estamos aquí, que estamos luchando y que se puedan unir a nosotros, ¿entendés? Entonces, de encontrarnos, de fortalecerlo entre uno al otro. Sí, y porque justamente también hay esa crítica a veces que la gente te dice, ok, pero ¿cuáles son sus proposiciones o qué es lo que quieren hacer? Pero es que antes de decir qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, tenemos que encontrarnos. Y cuando estemos juntos, ahí vamos a ver, ok, ¿cuáles son los movimientos que queremos? Exacto, y cómo lo queremos hacer. Claro, exactamente, porque y esto es lo interesante, porque conversando y haciendo espacio social, porque tenemos que hacer un espacio social donde podamos discutir todas las cosas que nos afectan a cada uno de nosotros y por qué estamos en esta lucha social, ¿entendí? Porque nosotros queremos progresar. Queremos justicia y queremos mejor condiciones para la clase obrera, la gente que al final de cuentas, que tanto se habla de economía, pero si toda esa clase trabajadora no existe, no hay economía. Exacto, nosotros somos lo que hacemos a los ricos más ricos. Exacto. Si nosotros somos la mano de obra, ¿entendí? Entonces, por eso te digo, por eso es tan importante hacer esto. Mucha gente debía hacer estos programas porque entre más se hacen, entre más fácil tenemos lugares donde encontrarlos, entenderlos y poder empezar porque la humanidad se está perdiendo, porque cada día con toda esta tecnología, que lo que ha hecho que se ha perdido un poco tú vayas a un restaurante y tú ves la gente toda en un teléfono. Exacto. Nadie se conversa, nadie se habla, ¿entendés? No. El otro día fui con los chiquillos, pero nosotros vamos muy seguido a comer juntos porque lo hacemos una vez al mes y nos moríamos de la risa porque nosotros, entre dos familias, entre la italiana y la chilena, ¿cuál grita más? En mi mesa, ¿entendés? Yo llego a salir de esas comidas con dolor de cabeza, pero los miramos, la otra mesa que estaban todos con sus... Sí. Nosotros nunca... Una de las reglas que nosotros tenemos es de que no están permitidos los celulares. Nosotros nunca ponemos un celular en la mesa. Pero no tenemos el derecho porque lo hacemos para poder conversar. Pero nosotros los morimos de la risa porque nosotros pasamos puro peleando porque somos súper peleados. Una que son entre italianos y chilenos. No pueden haber dos razas más... ¿Cuál quiere ser mejor que la otra? ¿Entendí? Pero son súper interesantes. Entonces esas cosas... Yo pienso que se pierde porque la gente lo que está preocupado de la tableta, preocupado del teléfono, está preocupado de su carrera o de tener más likes. Claro, y no de hacer una conexión con tu hijo, con tu hija, con tu primo, con tu amigo. Pucha, llamar a un amigo y preguntarle, hola loco, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y esa desconexión es voluntaria por la gente que no oprime, porque justamente, mira, nosotros tenemos, como lo dijimos al principio, esa vocación desde siempre o esa pasión por la política. Pero hay ciertas personas que no necesariamente lo van a tener, pero pero creando conexiones y relaciones humanas y decir, oye, a esa persona que yo quiero, no quiero que le quiten derecho, no quiero que lo opresen, no quiero que el policía le pegue en la calle. Voy a ir a marchar porque esa persona tenga derecho. Quiero esa persona. Entonces hay que hablar a esa gente también que no necesariamente se ha leído Marx o se ha leído o que Engels, no saben. O Lenin, ¿entendí? Etcétera, entonces, etcétera. Pero esa gente también ni siquiera quizás saben que son... O no necesariamente leer Marx, Engels o Lenin, sino que en tu país tú tuviste una persona que luchó por tus derechos sociales, como nosotros, Víctor Jara, Violeta Parra, Pablo Neruda. Nosotros teníamos la Gabriela Mistral, teníamos un montón, como tienen otros países. Ajá. Entonces, yo el otro día escuchaba en un programa a un muchacho que hablaba de la Violeta Parra, pero él era mexicano, la influencia que tuvo Violeta en su vida. Entonces, y eso es importante porque la música, la cultura, el arte, el teatro, todas estas cosas te enriquecen. Los libros, por ser leer libros de lo que es nuestra cultura, ¿cachai? Libros colombianos, libros chilenos, libros de autores que lucharon y que escribieron y que dejaron sus huellas de la lucha social por la que ellos lucharon. Entonces, estas conversaciones son bonitas porque tú vayas a poder compartir con un compañero del Perú y te va a hablar de uno de sus escritores que trató de luchar por ciertos derechos sociales para su pueblo. Entonces, eso es crear comunidad. Y es importante también porque el arte causa eso, que usa la imaginación y de volver a creer en algo, porque la imaginación es pensar en cosas que no existen. Y en este momento estamos tan adentro del sistema capitalista, neoliberal, fascista, todo lo que querí, que es difícil imaginarse otro sistema, es difícil imaginarse otro tipo de vida, pero también porque ya no estamos acostumbrados
a usar nuestra imaginación, a crear, a pensar, a soñar. Y eso, el arte es importante en eso. Y quería hablar justamente de lo que estás diciendo de los distintos personalidades, que eso también es algo que queremos ofrecer en este podcast, que queremos hacer. Bueno, este capítulo es un poco especial porque estamos hablando, es una introducción o presentación del podcast, pero en cada capítulo vamos a presentar una personalidad que sea un artista político que tuvo una influencia política o una persona que hace política que sea del pasado o del presente, y no tan solo chileno, pero de distintos países, para justamente aprender a conocer a esa gente y a inspirarnos de esa gente. Mira, yo me estoy inspirando mucho en las mujeres que hablan de, bueno, las mujeres feministas, porque tú sabes que nosotros tuvimos muchas mujeres que fueron feministas en Chile, pero que fueron feministas por la disidencia social, sino que porque ellas eran mujeres que querían el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo, y así empezaron las mujeres con su feminismo, ¿no? Para luchar por sus derechos sociales. Entonces, y ahí empecé a encontrar un montón de mujeres como argentina, como dominicana. Entonces, todas esas cosas son importantes. Sí. Que cada vez que nosotros hagamos un programa podamos mencionar un libro o una de estas personajes que hoy día tienen mucha influencia en lo que ellos, en el trabajo y estudios que han hecho. Sí. Entonces son importantes, y así podemos ir educando a la gente para que las vaya conociendo, y nosotros también vamos educándolos a través de lo que ellas hacen o de lo que ellos hacen. Y porque la conexión a la lucha también se puede hacer, como lo dijimos, de relaciones, pero también por el arte. Y me hace pensar en una cosa que me habían preguntado. Te reconocemos como una persona política. ¿Cómo eso se refleja en tu arte? O sea, tú haces arte político. Y dije, no, yo no hago arte político. Yo soy una persona política y hago arte, entonces mi arte es político. Y la pregunta no es de por qué no hay arte político, sino más de preguntarse por qué hay menos gente que está conectada, informada políticamente. La sociedad que estamos creando, que los artistas no somos aliens o gente fuera del sistema o de la sociedad, somos parte de la sociedad, y si estamos creando sociedad que está más enfocada en divertirse o en la carrera o en proyectos más individualistas o fuera de la política, esas son las personas que van a decidir ser artistas y que después no van a tener una opinión política. Si mi arte es político, es porque tengo esa conciencia fuera, es como yo soy como persona. No se le puede pedir a un artista de crear arte político si esa persona no es política. Entonces, hay que crear ese interés y esa relación con la información y con la política, que al final decir que me interesa la política, me interesa la vida. La política es todo, de ir a comprar, de hacer las compras y de darte cuenta que todo cuesta caro, es político. Tu horas de trabajo es político. De tener acceso justamente a una obra de teatro. ¿Por qué en mi billete me cuesta $70 para ir a ver una obra de teatro donde los actores ni siquiera están pagados? Eso es político. Todos los aspectos de nuestra vida es política. Respirar hasta es político. Pero sí, porque el aire está contaminado. Pero es como, y también para mí esta plataforma es importante de democratizar y de sacar esa como burbuja que tenemos de pensar que la política es solo accesible a las personas que se interesan la política. No, la política es algo que nos afecta a todos. Todos podemos dar nuestra opinión, todos podemos reflexionar, y nos afecta a todos como comunidad. La política es importante porque te educa y te hace ver la realidad en la que tú estás viviendo y por qué las cosas están como están hoy día. La política no es porque si tú vayas a ser de izquierda o de derecha, sino que tú necesitas tener una idea de lo que es las políticas sociales, porque tenés que defender tus derechos, seas de un partido político o no seas de un partido político. Tú necesitas entender las políticas de tu país para poder luchar por las cosas que tú necesitas para tener una vida más digna y para poder darle las cosas a tus hijos que merecen tener en esta vida. Simplemente una buena comida, un buen estudio. Entonces,
es necesario, todo el mundo tiene que entender eso, que la política se tiene que hacer diariamente y se tiene que cuestionar lo que pasa alrededor de nosotros, porque si no vivís encerrado en una burbuja y no defiendes nada porque no sabes, porque piensas que no sabes nada, pero en realidad tienes que saber, simplemente. Entonces, bueno, lo que le ofrecemos con toda esa discusión, llegamos a la conclusión de que queremos tener un podcast en donde lo que le vamos a ofrecer es que vamos a hablar de los temas de la actualidad, de lo que está pasando en el mundo, en distintos países de Latinoamérica. Vamos a hablar de las elecciones, de la crisis social, pero también vamos a tomar el tiempo también de definir ciertos conceptos para la gente que justamente que quiere empezar a informarse sobre la política. ¿Qué es lo que es ser de izquierda? ¿Qué es lo que es la democracia? ¿Qué es lo que es ser comunista, socialista, anarquista? Todas esas cosas que uno escucha esas palabras y a veces dice, bueno, yo no sé qué es el neoliberalismo, qué es el neoliberal, el liberalismo, el socialdemócrata. Todas esas cosas es importante también tomar el tiempo de definirlo y para que empecemos sobre la misma base. Y presentando una personalidad política en cada capítulo. Y también, como le dijimos, vamos a, o no sé si lo mencionamos, pero vamos también invitar, o sea, tener invitados que son más informados que nosotros en ciertos temas o en ciertos países, porque no podemos saber todo y también estamos aquí para aprender con ustedes. Entonces vamos a tener invitados. No sabemos todavía a qué frecuencia vamos a poner los podcasts porque no estamos pagados para hacer eso. Hacemos eso en nuestro tiempo. Pero vamos a tratar de estar lo más frecuente que podamos. Eso sería para el podcast. ¿Tú tienes un deseo con este podcast? Mi deseo sería de poder abrir una comunidad, un espacio para la comunidad donde pudiéramos juntarnos. Tanta gente. Me acuerdo que cuando la Carmen Concha estaba viva, los juntábamos los colombianos, los salvadoreños, los chilenos y hacíamos actividades y para todos en conjunto. Sí. Y era muy simpático porque todos éramos de izquierda y éramos muy unidos. Y esas cosas se han perdido y me gustaría retomarlas porque eran tiempos maravillosos. Yo tengo bellos recuerdos de eso y que se perdieron y hay que retomarlo. Hay que volver porque eso te daba la esperanza de que a lo mejor un mejor mañana venía en camino, ¿no? Y como lo mencionamos, el podcast es solo una herramienta de todo este proyecto que tuvimos Elena y yo cuando nos sentamos después de llorar y de decir qué es lo que hacemos, tenemos que hacer algo, pero qué es lo que hacemos. Entonces, el podcast es una cosa, pero también vamos a tener, o sea, tenemos ya una página que fue la página de Chile Despertó que convertimos en la página Latinoamérica Unida Montreal, en donde vamos a poner la información de que también si ustedes tienen, nos pueden escribir. Vamos a poner ahí la información de la marcha. O que nos pueden sugerir que ustedes quieren aprender. Exactamente. Artículos que encuentren interesantes, peticiones, toda esa información. Si alguien quiere venir a conversar con nosotros y quiere ser invitado, que nos escriban. Porque es encachado tener donde ustedes nos puedan escribir, mandar los mensajes o decirnos cuáles son las cosas que les interesan o qué les gustó o qué otras cosas les gustaría escuchar. Entonces, nosotros estamos abiertos a hartas cosas. Entonces, eso lo puede escribir en los comentarios, pero también vamos a tener justamente esa página Facebook y Instagram también, Latinoamérica Unida. Pero otro proyecto que tenemos, que estamos todavía trabajando en eso, tuve una respuesta hoy, tenemos una reunión para ver si podemos tener acceso a un local donde vamos justamente, además del podcast, hacerlo de manera, o sea, de crear ese espacio, pero en persona. Porque justamente, como lo decíamos, de tratar de ir a buscar la gente de distintas maneras, porque hay gente que justamente va a escuchar el podcast en su casa o en su auto y que es más tímida o no sé, y que eso va a generar idea o inspiración y lo va a influenciar de una manera. Y si hay otra persona que justamente escuchar el podcast y dice, ok, pero ahora necesito más y quiero ser parte o estar más activo, vamos a crear esa comunidad con ese mismo espíritu del podcast, pero en persona, donde por ahora no tenemos objetivos claros, sino que el primer objetivo es de encontrarnos
encontrarnos, conocernos, crear ese espacio, y de ese espacio y de esas relaciones que vamos a crear en ese grupo, vamos a encontrar nuestra identidad y de qué manera queremos luchar, y para que justamente cuando venga una protesta o venga un evento político o social que tenemos que participar, no tenemos que estar llamando a la gente, ya tenemos un grupo fuerte que nos conocemos y que estamos listos y organizados para pasar a otra etapa de la acción. Entonces, todas esas informaciones, como les digo, estamos todavía trabajando en tener un local accesible para poder juntarnos, porque eso siempre es complicado de encontrar un lugar, y en un café como complicado, y en la casa de alguien. Entonces, estamos trabajando en eso, y cuando tendremos la información lo vamos a publicar. Y bueno, ¿qué quiere? Mi perrita. Quería terminar con un texto que encontré aquí en Instagram. La cuenta se llama Chilena Promedio y se intitula Ser Chilena. Encontraba muy pertinente leer esto, que es muy bonito el texto para nuestro primer capítulo. Siempre me he preguntado qué es ser chilena, y he sostenido que hay gente que, habiendo nacido en Chile, no lo es. Creo que la historia común es la precariedad, pero con ingenio, el esfuerzo, la perseverancia y sin duda la resiliencia. Me gustaría que fueran otro adjetivo, la verdad. Que ser chilena sea la alegría, la tranquilidad y el placer de vivir la vida. Algún día, pensaba yo, algún día. Si tuviera que ejemplificar con hechos concretos lo que es ser chilena, diría que es la once con pancito de la panadería de la esquina, o mejor aún hecho en casa, o tecito con bolsa compartida y una familia contándose su día, o el chisme del barrio. Diría que es el saludo a los caseros de la feria, mirar la cordillera para orientarse, mover la cabeza y sonreír en gratitud por poder cruzar la calle en el paso de cebra. Diría que ser chilena es esperar la tragedia con que la naturaleza nos unirá en un nuevo Levantemos Chile. Porque Chile se cayó. Hoy no sé qué es ser chilena, porque no reconozco a la gente. Me duele. Veo gente triste y silenciosa en las calles. Veo la desconfianza en las micro. Veo la indiferencia y no veo ojos. Veo dedos ágiles en un celular lleno de información, pero escucho más gente desinformada. Pienso, 6 de cada 10 de esta micro pensaron que un fascista era nuestra mejor opción. Los odio. Ya no me interesan. Ya no son chilenos para mí. También me volví como ellos. Hoy no sé quién soy. Odio este país por tanta injusticia, pero a pesar de todos mis planes por irme, nunca he podido. Falta constancia en perseguir ese sueño, pero la verdad, pensar irme de aquí me duele. No sé qué es. Está entre la médula y mi piel. Pensar irme me angustia y me sale como lágrimas y respiro profundo tratando de calmarme. Una vez tomé la decisión cuando bajaba en micro desde Las Condes y sonó la canción que acompaña este texto. Lloré y lloré y lloré, porque a pesar de todo, amo esta tierra, y pensar irme me ilusiona, pero también me mata. Mis días se dividen entre odiar a la gente y amarla cuando veo algo lindo o gracioso. Luego miro mi cordillera, el pedacito que me tocó a mí, y me siento la mujer con más suerte del mundo. Escucho el mar y no resisto la idea de perderlo. Ambos los perdí hace tiempo, la verdad, y voy a perder más. Vamos a perder más. Hoy tengo poca certeza. Me confunde mi propia definición de ser chilena. Este gobierno no es de chilenos. Ni por ni para.
Hay un odio profundo en su mirada por este país y su gente. Se les nota en sus ojos y sus miradas vacías. Se evidencia en sus palabras torpes y poco elocuentes, inentendibles por las drogas que consumen, la dislasia o simplemente la estupidez de un cerebro con pocas conexiones neuronales. Las proclama un presidente que, además de no ser chileno y amar este país como lo amo yo, cada semana nos amplifica su imbecilidad con una nueva declaración sobre una área técnica que desconoce. Se le nota que no son chilenos, cuando el año pasado nos murieron bebés por el virus sincicial y fuimos reconocidos internacionalmente por ello. Hoy los trabajadores de la salud anuncian recortes, menos horas disponibles y eventual colapso por la falta de recursos. Ellos no aman Chile cuando empiezan a dar luces de la venta de Codelco, cuando hablan con desprecio de los bichitos del bosque, del chucao que a todos nos conmueve y nos recuerda que andamos en el sur, cuando se burla del ciclo de agua, cuando se burla del siglo de agua que alimentó a nuestras familias campesinas y pastoras. Este gobierno nos odia por morenos, pobres, por ser mujeres, niños, ancianos, por no producir tanto, por tener una vida poco mejor que la de nuestra familia en las quintas o fundos, por tener opinión, por venir de abajo y habernos educado o tener algo material que para ellos no merecemos tener. Este gobierno odia a Chile, no como tú o como yo, que nos da rabia la injusticia. Lo odia como para venderlo a extranjeros, para ponernos a todos a hacerle felaciones al demente de Milei, igual como lo hizo el presidente recién electo, igual como lo hizo con Trump. Este gobierno de puros, castos y decentes no son tontos, pero nos odian. Nos quieren desnutrido luego de décadas de mejorar la talla de niño chileno. Nos quieren ignorantes aún más luego de años de reformas y estudios que buscan disminuir la brecha entre educación entre tu hijo y el de ellos. Nos quieren sin paisajes hermosos en las Patagonias, porque la piensan para los sionistas y sus proyectos perversos. Nos quieren sin cobre, porque ellos tienen un patrimonio asegurado y creciente. 58% de los chilenos no lo son. Así me siento. Soy extranjera en mi país y ahora con angustia y pánico veo cómo los desmantelan, cómo el odio se hace carne real, presupuesto, declaración. Ahí está, es evidente. Destruyamos y vendamos todo lo conseguido en décadas, incluso desde antes de la dictadura. Era más fácil tirarnos benzina y quemarnos, pero menos placentero que vernos desnutridos, protestando y escribiendo un texto con las viseras expuestas en una cuenta llamada Chilena Promedio. Aún no sé qué es ser chilena, pero tengo una certeza. El presidente no lo es. Odia a Chile de verdad, porque esta no es su tierra, no es su gente, este no es su país. No tiene piedad en venderlo y destruirlo, porque nos odia. Kast podrá vestirse con nuestra bandera, pero es un disfraz para él, porque chileno no es. Eso es Latinoamérica. ¿No? Sí. Esa es la historia de todos nuestros países hoy en día. Lo que dice esa mujer es exactamente lo que está viviendo cada uno de estos países. Venezuela, lo que está viviendo los peruanos, los bolivianos, los argentinos. Creo que hermosas palabras, porque te hace realmente reflexionar lo que hoy día pasa en Latinoamérica. Y encuentro bonito también que hable de ese sentimiento de dualidad, de querer irte del país porque ya no reconoce los valores de tu país y al mismo tiempo quedarte porque
amas a tu país, y de sentir que esos gobiernos están destruyendo. Y no tan solo la sociedad, pero justamente como ella dice, la cordillera, o sea, la Patagonia, la naturaleza. O sea, todo lo que, bueno, es ser chilena, el texto es ser chilena y habla mucho de Chile, pero como lo dices tú, es una realidad que está pasando en muchos países. Y donde también quieren saquear todas las riquezas de Latinoamérica. Para dárselo a los gringos, para que nos sigan oprimiendo, porque, bueno... Pero también encontraba interesante toda la noción de la identidad. Encontraba muy interesante y pertinente de hablar cómo ese presidente que no tiene los intereses del pueblo, cómo él no es chileno, aunque se dice el más patriota, y cómo nosotras aquí, desde fuera de Chile... Tú, bueno, naciste allá, pero viviste toda tu vida aquí. Y yo, aunque nací aquí, esa identidad chilena nadie me la va a quitar, porque en esa lucha, en esa palabra, yo me siento conectada y yo quiero esas mismas cosas. Quiero eso para Chile, quiero un mejor condiciones, y no tan solo para Chile, pero para todos los países. Entonces, encontraba que ese texto maravilloso lo voy a poner también en la... Lo voy a poner también en la información bajo del podcast. Pero eso, le quería compartir este texto. Vamos a tener que cortar porque mi perrita tiene que salir. No sé si se escucha en el micrófono. Pero bueno, ¿cómo te sientes en tu primera experiencia de podcast, Elena? Me encanta. Pienso que es un comienzo de algo que tenemos que hacer, que es necesario y que nos va a ayudar. Mira... Si no llegamos a tanto, que lleguemos a encontrarnos. Porque ya tan divididos que estamos, yo pienso que si llegamos a lograr eso, es lograr harto. Sí. Y feliz estar contigo. Siempre yo también. Me encanta. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Vamos, como les digo, le tenemos muchos temas de que platicar. Los invitamos también a comentar, también a compartir el podcast, que vamos a estar en favor. YouTube y en otra plataforma, en Patreon. Y eso, sí. Nos vemos la próxima capítulo. Sí. Muchas gracias, chao, besito. Chao, chao.